El polvo del norte tiene memoria. Se levanta con el viento de la sierra y trae consigo historias que nadie quiere recordar, secretos enterrados bajo los cascos de los caballos y susurros de mujeres que aprendieron a sobrevivir en un mundo hecho para destrozarlas. En los pueblos de Sonora, donde el sol quema la piel y la tierra seca las lágrimas antes de que caigan, el nombre de Marta Domínguez se pronunciaba en voz baja, como quien menciona a los espíritus o a las tormentas. Con miedo, con respeto, con un deseo que nadie se atrevía a confesar. La llamaban la India Gorda. Si te gustan las historias de mujeres poderosas y amores imposibles, suscríbete ahora al canal para no perderte las próximas historias de la India Gorda. No era un apodo cariñoso, era una sentencia, un insulto que ella había convertido en estandarte, en armadura, en advertencia. Porque Marta no era como las otras mujeres del pueblo. No bajaba la mirada cuando los hombres pasaban. No ocultaba su cuerpo bajo rebozos negros ni pedía permiso para existir. Había enterrado a 3 maridos, hacendados ricos todos ellos, y con cada muerte su fortuna crecía, pero también el odio de quienes la envidiaban. Decían que era bruja. Decían que los había matado con sus manos o con algún maleficio traído de su pueblo yaqui. Decían tantas cosas que las palabras habían construido alrededor de ella una muralla más alta que cualquier hacienda. Pero nadie sabía la verdad. Nadie conocía las noches en que Marta lavaba la sangre de sus vestidos después de que el primero la golpeara hasta dejarla tirada en el establo. Nadie había visto cómo el segundo intentó matarla de hambre para domarla. Y nadie presenció cómo el tercero murió en su cama, viejo y podrido por dentro, mientras ella le sostenía la mano porque así lo mandaba su educación católica, aunque por dentro rezaba para que se fuera rápido. Los hombres muertos no hablan, pero las viudas, esas sí que gritan, aunque sea con él, silencio. Ahora, a sus 37 años, Marta era dueña de la hacienda del Coyote Viejo, 2000 hectáreas de tierras fértiles, ganado fino y caballos que corrían como el viento. Tenía poder, tenía dinero, tenía todo lo que una mujer no debía tener en aquel tiempo. Y por eso, también tenía enemigos. El principal de ellos era don Jacinto Sullivan, un hacendado irlandés que había llegado al norte con las vías del ferrocarril y se había quedado con tierras a costa de engaños y sangre. Sullivan era un hombre alto, de bigote rubio y ojos fríos, que miraba a Marta como quien mira a un terreno que aún no ha conquistado. La deseaba. Deseaba sus tierras, deseaba verla arrodillada, pero sobre todo, deseaba borrar la sonrisa irónica que ella siempre le dedicaba cuando pasaba frente a su tienda en el pueblo. «Esa india no va a durar mucho», le decía Sullivan a sus hombres mientras bebían whisky en el salón. «Una mujer no puede manejar una hacienda sola, ya caerá, y cuando caiga, yo estaré ahí para recoger los pedazos». Pero Marta no caía. Y eso lo volvía loco. La feria de caballos de San Miguel del Refugio se celebraba cada año al final de octubre, cuando el calor del verano empezaba a ceder y las cosechas ya estaban guardadas. Era el evento más esperado del norte. Rancheros, vaqueros, comerciantes y apostadores venían desde Chihuahua, Durango y hasta Texas para competir, comprar o simplemente beber hasta olvidar. Las carreras de caballos eran el alma de la feria. Allí se definían fortunas, se sellaban venganzas y se ganaban reputaciones que duraban toda una vida. Marta llegó al amanecer, montando a Tormenta, su yegua negra de crines plateadas, un animal hermoso y salvaje que solo ella podía domar. Vestía pantalones de montar de cuero oscuro, algo escandaloso para una mujer en aquellos tiempos, una blusa blanca con bordados yaquis en el pecho y un sombrero de ala ancha que le protegía el rostro del sol. Su cabello largo y negro caía en una trenza gruesa sobre su espalda. Su cuerpo era grande, sí, pero se movía con una gracia felina que dejaba a los hombres mudos. No era hermosa según los cánones del pueblo. Era otra cosa. Era peligrosa. Cuando bajó del caballo, el silencio se extendió por el corral como una ola. Las mujeres la miraban de reojo, escandalizadas. Los hombres fingían ignorarla, pero sus ojos la seguían como lobos hambrientos. Marta sonrió. Sabía el efecto que causaba. Y le gustaba.
Buenos días, caballeros, dijo con voz grave y segura. ¿Alguien quiere apostarle a una viuda? Las risas nerviosas brotaron entre el público. Algunos murmuraron insultos. Otros simplemente escupieron en el suelo. Pero Marta no se inmutó. Sacó un fajo de billetes de su bolsa de cuero y lo lanzó sobre la mesa de apuestas. 500 pesos, dijo. A que mi yegua le gana a cualquier caballo de este lugar. El silencio se hizo más denso. 500 pesos eran una fortuna. Nadie apostaba esas cantidades sin estar seguro de ganar. Los hombres se miraron entre sí, indecisos, hasta que una voz ronca rompió el silencio. Yo acepto esa apuesta. Todos giraron la cabeza. Del otro lado del corral, caminando con pasos lentos y seguros, apareció un hombre que nadie había visto antes. Era joven, quizás 23 años, alto y fuerte, con hombros anchos de trabajador y manos curtidas por las riendas. Su cabello rubio caía despeinado sobre su frente, y sus ojos color miel miraban directamente a Marta sin un atisbo de miedo. Vestía ropa simple, pantalón de mezclilla, camisa blanca remangada y botas polvorientas. Pero había algo en su forma de moverse, en la manera en que sostenía la mirada, que lo hacía diferente. Se llamaba Tomás Beltrán. Había llegado al pueblo 3 días antes, buscando trabajo, buscando un lugar donde empezar de nuevo después de dejar atrás una vida que no quería recordar. No conocía a la India gorda, no sabía su historia. Solo veía a una mujer fuerte montando un caballo, hermoso, y eso le bastaba. Marta lo estudió de arriba a abajo. Un desconocido. Un niño. Un hombre sin nombre ni fortuna apostándole a ella. ¿Tienes 500 pesos, muchacho?, preguntó con ironía. Tomás sonrió. Era una sonrisa tranquila, sin malicia. No, señora, pero tengo un caballo, señaló hacia el establo, donde un semental pinto de pecho blanco y lomo café relinchaba inquieto. Era un animal joven, nervioso, pero bien formado. Marta entrecerró los ojos. Había algo en ese vaquero que le molestaba. No era miedo, no era desprecio, era curiosidad, respeto, incluso. Y hacía mucho tiempo que nadie la miraba así. Si pierdes, dijo Marta, tu caballo es mío. Si pierdo, respondió Tomás, mi caballo es suyo. Pero si usted pierde, me da trabajo en su hacienda por 1 año. El público estalló en murmullos. ¿Trabajar para la India gorda? ¿Ese muchacho estaba loco o era más valiente que el demonio? Marta ladeó la cabeza. Una sonrisa lenta, peligrosa, apareció en sus labios. Trato, hecho. La carrera se corrió al mediodía, cuando el sol estaba en su punto más alto y el calor hacía temblar el aire sobre el desierto. La pista era un tramo de 3 kilómetros que bordeaba el río seco, subía por una colina rocosa y bajaba hasta el corral de llegada. Era una prueba de resistencia, de control, de valentía. Los caballos que no estaban bien entrenados se desplomaban antes de llegar. Los jinetes que no conocían la tierra terminaban con huesos rotos. Marta montó a Tormenta con la elegancia de quien ha nacido sobre un caballo. Acomodó las riendas, acarició el cuello de la yegua y susurró palabras en yaqui que nadie más entendió. Tormenta resopló, sacudió la cabeza y clavó sus pezuñas en el suelo, lista. Tomás montó a relámpago, su pinto joven. El caballo estaba nervioso, inquieto, sentía la tensión en el aire. Pero Tomás lo calmó con una mano firme sobre el lomo y una voz suave en su oído. Tranquilo, muchacho. Solo es una carrera, no es el fin del mundo. Pero para Marta, sí lo era. Cada vez que competía, cada vez que apostaba, cada vez que ganaba, era una forma de demostrarles a todos que no estaba rota, que no se había rendido, que seguía siendo más fuerte que ellos. El disparo salió, y los caballos arrancaron como rayos. El polvo se levantó en nubes doradas que ocultaban el camino. Los cascos golpeaban la tierra seca con un ritmo frenético, casi musical. Marta y Tomás cabalgaban lado a lado, con los cuerpos inclinados sobre las crines, los ojos fijos en el horizonte. La yegua de Marta era más rápida, más experimentada, pero el pinto de Tomás tenía juventud, tenía hambre. Subieron la colina, los caballos resoplaban, sudaban, se esforzaban. Marta apretó las piernas contra los flancos de Tormenta, y la yegua respondió con un estallido de velocidad que los colocó adelante. Tomás sintió que perdía terreno, pero no se rindió.
Apretó los dientes, susurró palabras de aliento a Relámpago y se lanzó cuesta abajo, como si no hubiera mañana. El público rugía desde el corral, los gritos se mezclaban con el viento, los nombres de los caballos se gritaban como oraciones. Y en medio del caos Marta giró la cabeza apenas un segundo, solo un segundo, y vio a Tomás acercándose. No con rabia, no con violencia, sino con determinación. Eso la desconcentró. Y en ese instante, Relámpago encontró un último impulso, un último esfuerzo, y pasó a Tormenta justo antes de la meta. El silencio cayó como una lápida. Tomás cruzó la línea. Marta llegó un segundo después. Había perdido. Los hombres estallaron en risas y aplausos. Las mujeres murmuraron entre dientes. Sullivan desde su palco sonrió con satisfacción. Por fin alguien había puesto a la India gorda en su lugar. Pero cuando Marta bajó del caballo, no había derrota en su rostro. Había algo más, algo que brillaba en sus ojos oscuros como brasas. Caminó hacia Tomás, que aún respiraba agitado, con el sombrero en la mano y el cabello pegado a la frente por el sudor. «Bien montado, muchacho», dijo Marta, y extendió la mano. Tomás la estrechó. Su mano era grande, callosa, cálida, y en ese apretón algo pasó, una chispa, un reconocimiento, como dos almas que se ven por primera vez de verdad. «Mañana al amanecer», dijo Marta, «en la hacienda del Coyote Viejo, no llegues tarde». Y sin esperar respuesta, giró sobre sus talones y se marchó, dejando a Tomás de pie en medio del corral, con el corazón latiendo más rápido de lo que había latido durante toda la carrera. La hacienda del Coyote Viejo se extendía como un reino al pie de la sierra. Campos de maíz y trigo se mecían bajo el viento. Corrales llenos de ganado bramaban al amanecer. Y en el centro de todo, la casa grande. Una construcción de adobe y madera con un patio central sombreado por un mezquite antiguo que, según decían, había sido plantado por el abuelo de Marta cuando la tierra aún era territorio apache. Tomás llegó antes de que saliera el Mira. Sol cargaba su morral, su silla de montar y un peso en el pecho que no sabía nombrar. Josías, el capataz viejo de la hacienda, lo recibió en la entrada con una mirada suspicaz. «Así que tú eres el que le ganó a la patrona», dijo Josías. Era un hombre delgado, de piel curtida como cuero viejo, con ojos que habían visto demasiado y una lealtad inquebrantable hacia Marta. «No sé si eres muy valiente o muy tonto». «Un poco de ambos, creo», respondió Tomás con una sonrisa. Josías soltó una risa seca. «Sígueme. Te voy a enseñar dónde vas a dormir. Y más te vale trabajar duro, muchacho. Aquí no se anda con contemplaciones». Lo llevó a las barracas de los peones, una hilera de cuartos sencillos con catres de madera y mantas delgadas. Tomás dejó sus cosas y siguió a Josías hacia los corrales, donde comenzaba el trabajo del día. Había que alimentar al ganado, revisar las cercas, entrenar a los potros nuevos. Era trabajo duro, físico, agotador. Pero Tomás no se quejaba. Había crecido en ranchos. Sabía lo que era sudar bajo el sol, sentir las manos agrietadas, el cuerpo adolorido, y algo en ese dolor le gustaba. Le recordaba que estaba vivo. Pero durante todo el día, no vio a Marta. Ella observaba desde la ventana de su habitación, oculta tras las cortinas de encaje blanco. Veía cómo Tomás trabajaba con los otros peones, cómo se ganaba el respeto de los hombres mayores con su esfuerzo y su silencio. No era de los que presumían, no era de los que buscaban pelea, simplemente hacía su trabajo, y eso la intrigaba. Porque en su experiencia, los hombres siempre querían algo, siempre tenían un plan, una intención oculta. Los 3 maridos que había tenido, la habían buscado por su tierra, por su herencia, por la promesa de controlarla. Ninguno la había amado, ninguno la había visto realmente. Y este muchacho, ¿qué quería él? Al caer la tarde, cuando el sol se hundía detrás de las montañas y el cielo se teñía de naranja y púrpura, Marta salió al patio. Tomás estaba sentado junto al pozo, lavándose las manos y el rostro. El agua caía por su cuello, empapando su camisa. Cuando levantó la vista y la vio, se puso de pie de inmediato. «Señora», dijo con respeto.
Marta lo miró en silencio durante un momento largo. Luego habló. Mañana, empiezas a entrenar a los potros. Josías dice que tienes mano. Hago lo que puedo, respondió Tomás. No me gustan los hombres modestos, dijo Marta con sequedad. Dime la verdad. ¿Eres bueno? Tomás sonrió. Sí, señora. Soy bueno. Marta asintió. Dio media vuelta para irse, pero antes de cruzar el umbral de la casa, se detuvo y dijo sin mirarlo. Y no me llames, señora. Mi nombre es Marta. Pasaron las semanas. Octubre se convirtió en noviembre. El aire se volvió más fresco, las noches más largas. Tomás se integró a la rutina de la hacienda como si siempre hubiera estado ahí. Los otros peones lo respetaban. Josías le enseñaba los secretos del rancho, dónde nacían los mejores pastos, cómo leer el clima en el vuelo de las aves, cuándo sembrar y cuándo cosechar. Y poco a poco, sin darse cuenta, Tomás empezó a sentir algo que no había sentido en años: pertenencia. Pero también empezó a sentir otra cosa, algo más peligroso. Cada tarde cuando terminaba el trabajo, Marta salía al patio. A veces traía café, a veces solo se sentaba bajo el mezquite y observaba el atardecer. Y siempre, Tomás la buscaba con la mirada. Al principio era solo curiosidad, pero con el tiempo se convirtió en algo más: admiración, fascinación, deseo. No era un deseo carnal, no solo eso, era el deseo de conocerla, de entender qué había detrás de esa armadura de hierro que llevaba puesta, de descubrir quién era Marta Domínguez antes de convertirse en la India gorda. Una noche, después de que todos se habían ido a dormir, Tomás encontró a Marta sentada sola en el patio, con una botella de mezcal y 2 vasos sobre la mesa. Miró y señaló la silla vacía frente a ella. Siéntate. Tomás obedeció. Ella sirvió el mezcal en ambos vasos y levantó el suyo. Por los perdedores, dijo con ironía. Tomás chocó su vaso contra el de ella. Por los que siguen intentando. Bebieron en silencio. El mezcal quemaba la garganta, pero dejaba un calor reconfortante en el pecho. Marta lo miraba con esos ojos oscuros que parecían leerlo todo. ¿Por qué estás aquí, Tomás?, preguntó de repente. Porque perdí una apuesta, respondió él con una sonrisa. No, dijo Marta. ¿Por qué estás aquí? En este pueblo, en el norte, huyendo. Tomás bajó la mirada. La sonrisa desapareció. ¿Cómo sabe que estoy huyendo? Porque yo también lo hice, respondió Marta, y reconozco a los que corren. Tomás respiró hondo. Había algo en la manera en que ella hablaba, en la honestidad cruda de sus palabras, que lo hacía querer confiar en ella. Mi padre era un hombre violento, dijo al fin. Le pegaba a mi madre, a mis hermanos, a mí. Y un día, cuando ya no pude más, lo golpeé de vuelta. Lo dejé tirado en el suelo. No sé si lo maté. No me quedé a averiguarlo. Solo tomé mi caballo y me fui. Y llevo 2 años corriendo. Marta asintió lentamente. No había juicio en su mirada, solo comprensión. Los hombres siempre creen que la violencia es su derecho, dijo. Pero cuando alguien responde con la misma fuerza, los llaman criminales. ¿Y usted?, preguntó Tomás con cautela. ¿Es cierto lo que dicen? Marta sonrió. Era una sonrisa amarga. Depende. ¿Qué dicen? Que mató a sus maridos. El silencio cayó como una piedra. Marta sostuvo la mirada de Tomás sin parpadear. No los maté, dijo, pero no lloré cuando murieron. Y en esa confesión, en esa verdad desnuda y brutal, Tomás vio por primera vez a la mujer detrás del mito. Vio el dolor. Vio la soledad. Vio la fuerza que se necesita para sobrevivir cuando el mundo entero te quiere ver caer. Yo tampoco lloraría, dijo Tomás. Marta lo miró sorprendida. Y luego, por primera vez en mucho tiempo, rió. No una risa irónica o amarga. Una risa real, libre. Eres un buen hombre, Tomás Beltrán, dijo. Pero tienes que tener cuidado. Los buenos hombres no duran mucho en este mundo. Entonces, respondió Tomás, valdría la pena intentarlo mientras pueda. Y en ese momento, bajo el cielo lleno de estrellas, con el aroma del mezquite y el mezcal flotando en el aire, algo cambió entre ellos. No fue un beso. No fue una declaración. Fue algo más profundo. Fue un reconocimiento. Una alianza.
el comienzo de algo que ninguno de los dos sabía cómo nombrar. Pero el amor, cuando es verdadero, siempre despierta el odio de quienes no lo entienden. Don Jacinto Sullivan había observado desde lejos cómo Tomás se ganaba la confianza de Marta, cómo trabajaba en su hacienda, cómo se sentaban juntos en las tardes. Y eso lo enfurecía. No tanto por Marta, a la que despreciaba tanto como la deseaba, sino por lo que representaba. Una mujer eligiendo a un hombre pobre, joven, sin nombre, por encima de él. Esa india se está burlando de todos nosotros, le dijo Sullivan a sus hombres una noche en el salón. Primero mata a sus maridos. Luego se queda con sus tierras. Y ahora se consigue un vaquero de 20 años para que le caliente la cama. Es una vergüenza. ¿Y qué piensas hacer, don Jacinto?, preguntó uno de sus capataces. Sullivan sonrió. Era una sonrisa fría, calculadora. Voy a recordarle quién manda en este pueblo. El plan era simple: desacreditar a Marta, hacer que los hombres del pueblo la vieran como lo que ellos siempre habían querido que fuera, una mujer débil, vulnerable, fácil de quebrar. Y para eso, necesitaba atacar donde más le dolía: su tierra. Empezó con rumores. Rumores de que Marta no podía pagar sus deudas, de que la hacienda estaba en bancarrota, de que pronto tendría que vender. Los rumores corrieron como fuego en pasto seco. Los comerciantes del pueblo empezaron a negarle crédito. Los compradores de ganado bajaron sus ofertas. Y Sullivan, desde las sombras, esperaba el momento perfecto para comprar sus tierras a precio de ganga. Pero Marta no era tonta. Sabía lo que estaba pasando, y sabía quién estaba detrás. Una tarde, mientras revisaba las cuentas en su escritorio, Tomás entró a la casa. Había algo en su rostro que la alertó. ¿Qué pasa?, preguntó Marta. Los hombres de Sullivan, dijo Tomás, están cortando los alambres de nuestras cercas. El ganado se está escapando. Marta se puso de pie de inmediato. La rabia ardía en sus ojos. Que preparen los caballos, ordenó. Vamos a recuperar lo que es nuestro. Tomás la detuvo con una mano en el hombro. Marta, si vamos ahora, habrá violencia. Sullivan lo está esperando. Quiere que usted cometa un error. No voy a quedarme de brazos cruzados mientras ese hijo de perra destruye mi rancho, respondió Marta con voz firme. Entonces déjeme ir a mí, dijo Tomás. Yo hablo con ellos. Sin violencia, sin armas, solo palabras. Marta lo miró con incredulidad. ¿Crees que las palabras sirven contra hombres como Sullivan? Creo que a veces, respondió Tomás. Las palabras son más fuertes que las balas. Marta quería negarse. Quería salir cabalgando con sus hombres y enfrentar a Sullivan con todo el fuego que llevaba dentro. Pero algo en la mirada de Tomás la detuvo. Había determinación. Había valentía. Pero también había algo más. Había fe. Fe en que las cosas podían resolverse sin sangre, y hacía tanto tiempo que nadie tenía fe en ella, que decidió dársela a él. Ve, dijo, pero si no regresas antes del anochecer, iré por ti. Tomás asintió. Montó a relámpago y cabalgó hacia la frontera de las tierras de Sullivan. Cuando llegó, encontró a 3 hombres cortando los alambres con pinzas. Al verlo, se detuvieron. Uno de ellos sacó un rifle. «Lárgate, muchacho», dijo el hombre. «Esto no es asunto tuyo». «Sí lo es», respondió Tomás con calma. «Esos alambres protegen el ganado de mi patrona. Y si los cortan, están robando». «¿Tu patrona?». El hombre rió. «Ah, ya veo. Eres el juguete nuevo, de la india gorda. ¿Qué te promete, muchacho? ¿Dinero? ¿Tierras? ¿O solo un lugar caliente en su cama?». Los otros hombres rieron, pero Tomás no respondió al insulto. Simplemente desmontó, caminó hacia ellos y los miró a los ojos. «No sé qué les haya dicho Sullivan», dijo con voz tranquila, «pero la señora Domínguez es una mujer honrada. Ha trabajado estas tierras con más fuerza que cualquier hombre del pueblo. Y si ustedes creen que van a asustarla o a quebrarla, están muy equivocados. Porque ella no está sola. Tiene gente que la respalda, gente que la respeta. Y si siguen con esto, no van a enfrentarse solo a ella. Van a enfrentarse a todos nosotros.
Los hombres se miraron entre sí, incómodos. No esperaban eso. Esperaban miedo, rabia, violencia. Pero no esperaban palabras firmes, pronunciadas sin odio, pero con una convicción que helaba la sangre. «Váyanse», dijo Tomás, «y díganle a Sullivan que si quiere pelear, que venga él mismo, pero que deje en paz a gente que solo quiere trabajar». Hubo un silencio largo. Y luego, uno de los hombres bajó el rifle, escupió en el suelo y montó su caballo. «Esto no se queda así», dijo. Pero se fueron. Cuando Tomás regresó a la hacienda, Marta lo esperaba en el patio, con los brazos cruzados y el rostro tenso. Al verlo llegar sano y salvo, algo en su interior se aflojó, algo que había estado conteniendo durante tanto tiempo que ya ni siquiera recordaba qué era. «¿Qué pasó?», preguntó. «Se fueron», respondió Tomás. «Por ahora». Marta lo miró durante un largo momento. Y luego, sin decir palabra, caminó hacia él y lo abrazó. Fue un abrazo inesperado, casi desesperado. Como si en ese gesto estuviera volcando todo el miedo, la soledad, el peso de años cargando sola con el mundo. Tomás la rodeó con sus brazos y la sostuvo, sin preguntar, sin juzgar. Simplemente estando ahí, y en ese abrazo, bajo el cielo del atardecer con el polvo dorado flotando en el aire, ambos entendieron algo que no necesitaba ser dicho. Ya no estaban solos, pero Sullivan no era de los que se rendían fácilmente. 2 semanas después, durante la misa del domingo, cuando todo el pueblo estaba reunido en la iglesia de San Miguel, Sullivan se puso de pie en medio del sermón. El padre Anselmo se detuvo, sorprendido. Todos giraron la cabeza. «Perdone, padre», dijo Sullivan con voz alta y clara, «pero hay algo que debo decir, algo que concierne a todos los presentes». Un murmullo recorrió la iglesia. Marta, sentada en la última banca junto a Tomás, apretó los puños. «He sido paciente», continuó Sullivan. «He sido tolerante. Pero hay límites que no pueden cruzarse, y una de esas líneas es permitir que una mujer de dudosa reputación maneje tierras que deberían estar en manos de hombres de bien. Todos sabemos lo que pasó con sus 3 maridos. Todos sabemos cómo vive. Y ahora, para colmo, ha traído a un forastero a su hacienda. Un hombre joven, sin nombre, sin familia. ¿Y nadie dice nada?». Las mujeres murmuraron, escandalizadas. Los hombres bajaron la mirada, incómodos. Marta sintió cómo la rabia subía por su garganta como lava. Pero antes de que pudiera ponerse de pie, Tomás la detuvo con una mano. «Déjame a mí», susurró. Y antes de que Marta pudiera responder, Tomás se puso de pie. «Con todo respeto, don Jacinto», dijo con voz firme. «Creo que está usted confundido». Todos giraron hacia él. Sullivan entrecerró los ojos. «¿Ah, sí? ¿Y quién eres tú para hablarme así, muchacho?». «Soy Tomás Beltrán», respondió. «Trabajo en la hacienda del Coyote Viejo. Y le digo, con todo respeto, que la señora Domínguez es una de las personas más honradas que he conocido. Trabaja de sol a sol. Paga a sus peones justamente. Cuida de su tierra como nadie. Y si usted la está atacando no es porque le preocupe la moral del pueblo. Es porque quiere sus tierras». El silencio en la iglesia era absoluto. Nadie se atrevía a respirar. Sullivan palideció de rabia. «¿Te atreves a acusarme?». «No lo acuso de nada», interrumpió Tomás. «Solo digo la verdad. Y la verdad es que si todos ustedes están tan preocupados por lo que hace o deja de hacer una mujer, quizás deberían preocuparse más por cómo viven sus propias vidas». Y entonces, con toda la calma del mundo, Tomás se giró hacia Marta y le ofreció su mano. «Vámonos». Marta lo miró. Había lágrimas en sus ojos, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de rabia, de gratitud, de algo tan grande que no cabía en su pecho. Tomó su mano y se pusieron de pie juntos. Y caminaron hacia la salida de la iglesia, con las cabezas en alto, mientras el pueblo entero los miraba en silencio. Afuera, bajo el sol del mediodía, Marta se detuvo y miró a Tomás. «No tenías que hacer eso», dijo. «Sí tenía», respondió Tomás, «porque es lo correcto. Y porque tú me enseñaste que a veces hay que pelear por lo que uno cree, aunque el mundo entero esté en contra». Marta sonrió.
Y en ese momento, sin importarle quién los viera, se acercó a él y lo besó. Fue un beso lento, profundo, lleno de todo lo que no habían podido decir con palabras. Y cuando se separaron, ambos sabían que ya no había vuelta atrás. El beso cambió todo. No porque el pueblo no lo supiera ya, no porque los rumores no hubieran estado corriendo desde hacía semanas como lobos hambrientos entre las sombras, sino porque ese beso dado a plena luz del día frente a la iglesia, frente a Dios y frente a todos, era una declaración de guerra. Marta Domínguez, la india gorda, la viuda de 3 hacendados, la mujer que había sobrevivido al desprecio y al odio, acababa de decirle al mundo: este hombre es mío, y no me importa lo que piensen. Y Tomás Beltrán, el vaquero sin nombre, el hombre que había llegado huyendo de su pasado, acababa de decir: esta mujer es mía, y pelearé por ella hasta el último aliento. El pueblo no perdonaría eso, Sullivan no lo permitiría. Pero ellos ya no estaban pensando en el pueblo ni en Sullivan. Estaban pensando en sobrevivir. Juntos. Regresaron a la hacienda en silencio. No era un silencio incómodo. Era un silencio lleno. Como el silencio antes de la tormenta, cuando el aire se carga de electricidad y sabes que algo grande está por venir. Montaban lado a lado, con los caballos caminando despacio bajo el sol abrasador. El camino de tierra se extendía frente a ellos como una promesa incierta, y a su espalda, el pueblo de San Miguel del Refugio se quedaba atrás, con sus iglesias blancas, sus juicios y sus mentiras. Cuando llegaron a la hacienda, Josías los esperaba en el patio, con el sombrero en la mano y una expresión preocupada en su rostro arrugado. «Patrona», dijo, «ya se supo lo que pasó en la iglesia. Los muchachos están preocupados. Dicen que Sullivan no va a dejar esto. Así». Marta desmontó y le entregó las riendas de tormenta a uno de los peones. «Que se preparen», dijo con voz firme. «Si Sullivan quiere pelea, la va a tener». Josías asintió. Había visto muchas peleas en su vida. Había visto hombres caer, tierras perderse, familias destruirse. Pero nunca había visto a alguien como Marta. Alguien que prefería morir de pie que vivir de rodillas. «¿Y tú, muchacho?», dijo Josías mirando a Tomás. «¿Estás listo para lo que viene?». Tomás sostuvo su mirada. «Estoy donde tengo que estar». Josías sonrió. Era una sonrisa triste, pero también orgullosa. «Entonces que Dios nos ayude a todos». Esa noche, después de que los peones se fueron a dormir y el silencio cubrió la hacienda como un manto, Marta y Tomás se sentaron frente al fuego en el patio. Las llamas bailaban, lanzando sombras largas sobre las paredes de adobe. El viento traía el aroma de los campos, de la tierra mojada por el rocío nocturno, de los caballos descansando en los corrales. Marta bebía mezcal. Tomás bebía café. Y entre ellos, el silencio era cómodo, íntimo, lleno de cosas no dichas. «¿Qué vas a hacer?», preguntó Tomás al fin. Marta lo miró por encima del borde de su vaso. «¿Con Sullivan?». «Con todo», respondió Tomás. «Con el pueblo. Con nosotros». Marta bajó la mirada. Por primera vez en mucho tiempo. No tenía respuestas. Siempre había sabido qué hacer. Siempre había tenido un plan, una estrategia, una salida. Pero ahora, con Tomás a su lado, todo era diferente. Porque ahora no solo se arriesgaba a ella. Ahora arriesgaba también a alguien que le importaba. Y eso la aterraba. «No sé», admitió. «Toda mi vida he peleado sola. He tomado decisiones sola. He sobrevivido sola. Y ahora tú estás aquí. Y no sé si eso me hace más fuerte o más vulnerable». Tomás se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. «¿Quieres que me vaya?». «No», respondió Marta de inmediato. Y la rapidez de su respuesta la sorprendió incluso a ella misma. «No, quiero que te vayas». «Entonces déjame quedarme», dijo Tomás. «No como tu peón, no como tu trabajador, sino como tu compañero, como alguien que está de tu lado, pase lo que pase». Marta sintió algo quebrarse dentro de ella. Algo que había estado conteniendo durante años. Lágrimas calientes rodaron por sus mejillas, pero no las limpió. Las dejó caer, porque por primera vez en su vida no tenía que ser fuerte. No tenía que ser la india gorda, la mujer de hierro, la viuda invencible.
Podía ser simplemente Marta. «Tengo miedo», susurró. Tomás se movió hacia ella, se arrodilló frente a su silla y tomó sus manos entre las suyas. «Yo también», dijo. «Pero el miedo solo tiene poder si estamos solos, y tú ya no estás sola». Y en ese momento, bajo las estrellas del norte, con el fuego crepitando entre ellos, Marta y Tomás sellaron un pacto que no necesitaba palabras. Un pacto de lealtad, de amor, de resistencia. Un pacto que diría: «Juntos hasta el final». Sullivan esperó 2 días. 2 días para que la rabia fermentara, para que sus hombres se embriagaran de whisky y de odio, para que el plan madurara. Y en la noche del martes, cuando la luna era apenas una línea delgada en el cielo oscuro, atacaron. Llegaron en silencio, como sombras. 10 hombres a caballo con rifles, antorchas y cuerdas. El plan era simple: quemar los corrales, dispersar el ganado, destrozar lo que pudieran. No querían matar a nadie. Sullivan no era tan tonto como para dejar cadáveres, pero querían enviar un mensaje claro: la India gorda no es intocable. Pero no contaban con Josías. El viejo capataz no dormía bien desde hacía años. Las noches eran largas y sus huesos viejos le dolían. Así que estaba despierto, fumando un cigarro en el porche de su cuarto, cuando vio las sombras moverse en la oscuridad. Sus ojos, aunque viejos, eran agudos, y su instinto, afilado por décadas de vida en el rancho, le dijo exactamente lo que estaba pasando. «¡Ataque!», gritó con toda la fuerza de sus pulmones. «¡Nos están atacando!». El grito rompió el silencio como un disparo. Los peones saltaron de sus catres, medio dormidos, confundidos. Tomás fue el primero en salir, sin camisa, descalzo, pero con su rifle en la mano. Marta salió de la casa grande segundos después, con una escopeta y la mirada de una mujer que no tenía nada que perder. «¿Cuántos son?», gritó. «10. Tal vez más», respondió Josías. «Vienen del este». «Que los muchachos protejan los corrales», ordenó Marta. «Josías, tú conmigo». «Tomás». «Yo voy contigo», interrumpió Tomás. No era una pregunta, era una afirmación. Marta lo miró. Había 1000 razones para decirle que no, para protegerlo, para mantenerlo a salvo. Pero en sus ojos vio la misma determinación que ella sentía. Y supo que no podía detenerlo. «Está bien», dijo. «Pero no hagas estupideces». Tomás sonrió. «Lo mismo digo». Corrieron hacia los corrales. El fuego ya había empezado. Las antorchas volaban por el aire, aterrizando en los techos de paja, en los montones de heno seco. Los caballos relinchaban aterrorizados. El ganado mugía, golpeándose contra las cercas. Y en medio del caos, los hombres de Sullivan reían, borrachos de poder y destrucción, pero entonces vieron a Marta. Ella apareció como una aparición en medio del fuego y el humo, con su escopeta apuntando directamente al líder del grupo. «¡Alto!», gritó con voz que retumbó por encima del caos. «Un paso más, y juro que te vuelo la cabeza». Los hombres se detuvieron. No porque tuvieran miedo de morir, sino porque había algo en la mirada de Marta que les heló la sangre. Era la mirada de alguien que ya había perdido todo y no tenía nada más que perder. Era la mirada de alguien dispuesto a morir por lo que amaba. «Lárguense de mi tierra», dijo Marta con voz fría como el acero, «o los mato a todos, uno por uno». El líder del grupo, un hombre grande con cicatriz en la mejilla, escupió en el suelo. «No nos asustas, India». «No quiero asustarte», respondió Marta. «Quiero matarte». Y apretó el gatillo. El disparo resonó en la noche. La bala pasó rozando la oreja del hombre, tan cerca que sintió el viento caliente. Cayó del caballo, aterrorizado. Los otros hombres levantaron sus rifles, pero antes de que pudieran disparar, los peones de la hacienda aparecieron desde todos los ángulos, armados con lo que tenían: rifles, palos, piedras. Estaban en inferioridad numérica, sí, pero peleaban por su hogar, y eso los hacía más peligrosos. La pelea fue breve pero brutal. Disparos al aire, gritos, cuerpos rodando en el polvo. Tomás luchó cuerpo a cuerpo con uno de los hombres de Sullivan, golpeándolo hasta dejarlo inconsciente. Marta disparó 2 veces más, hiriendo a otro en la pierna, y Josías, con su viejo rifle,
mantuvo a raya a 3 hombres hasta que decidieron que no valía la pena morir por Sullivan. Al final, los atacantes huyeron. Dejaron atrás 2 heridos, un caballo y su dignidad, y cuando el silencio regresó, cuando el humo se disipó y las llamas fueron apagadas, los habitantes de la hacienda del Coyote Viejo se miraron unos a otros, exhaustos, heridos, pero vivos. Habían ganado. Pero Marta sabía que esto no había terminado. Sullivan no se rendiría, volvería, y la próxima vez sería peor. Al día siguiente, Marta convocó una reunión con todos los peones de la hacienda. Los reunió en el patio, bajo el mezquite antiguo, y les habló con la voz clara y firme de alguien que ha tomado una decisión difícil. Lo que pasó anoche, dijo, fue solo el principio. Sullivan no va a parar, va a seguir atacándonos, va a quemar nuestras cosechas, matar nuestro ganado, hacer todo lo posible para quebrarnos. Y yo no puedo pedirles que arriesguen sus vidas por mí. Un murmullo recorrió el grupo. Los hombres se miraron entre sí, confundidos. Por eso, continuó Marta, les doy la opción de irse, sin rencores, sin deudas. Les pagaré lo que les debo, y pueden buscar trabajo en otro lado, donde estén a salvo. Hubo un silencio largo. Y luego, uno de los peones más jóvenes, un muchacho llamado Anselmo, dio un paso al frente. Con todo respeto, patrona, dijo, aquí no nos vamos. Marta lo miró sorprendida. Anselmo. No, patrona, interrumpió el muchacho. Usted nos ha tratado mejor que cualquier patrón que hayamos tenido. Nos paga justo, nos trata con respeto. Y si Sullivan quiere pelear, que venga, porque nosotros estamos con usted. Uno por uno, los otros peones asintieron. Incluso los más viejos, los que habían visto demasiadas peleas y demasiada sangre, dieron un paso al frente, porque Marta no era solo su patrona, era su familia. Josías sonrió. Ya lo oyó, patrona. Aquí nos quedamos. Marta sintió que algo se quebraba en su pecho. No era debilidad, era gratitud, era amor. Era la comprensión de que después de años de pelear sola por fin tenía gente que peleaba a su lado. Gracias, dijo con voz quebrada. Gracias a todos. Tomás se acercó a ella y le puso una mano en el hombro. Ahora, dijo, vamos a terminar esto. Marta decidió que no esperaría el próximo ataque, que no permitiría que Sullivan dictara el ritmo de la guerra, que era momento de enfrentarlo cara a cara. Al día siguiente, cabalgó hasta la hacienda de Sullivan con Tomás a su lado. No llevaban armas. No llevaban amenazas. Solo llevaban la verdad. Encontraron a Sullivan en su porche, bebiendo whisky y riéndose con sus hombres. Al ver a Marta, su sonrisa se congeló. Vaya, vaya, dijo con sarcasmo. La india gorda viene a visitarme. ¿A qué debo el honor? Marta desmontó y caminó hacia él con pasos firmes. Vengo a hacerte una propuesta, dijo. Sullivan arqueó una ceja. ¿Una propuesta? Esto sí que es interesante. Tú quieres mis tierras, dijo Marta, y yo quiero que me dejes en paz. Así que te propongo algo. Una carrera. Tú contra mí. Si ganas, te quedas con la mitad de mi hacienda. Si gano yo, te largas de este pueblo y no vuelves nunca. Los hombres de Sullivan rieron. Pero Sullivan no. Él sabía que Marta no estaba bromeando. ¿Y si me niego? Marta sonrió. Era una sonrisa peligrosa. Entonces, esta guerra va a seguir hasta que uno de los dos esté muerto. Y yo no tengo miedo de morir, Sullivan. ¿Tú sí? Hubo un silencio largo. Sullivan la miró con odio, con desprecio, pero también con algo parecido al respeto, porque sabía que Marta hablaba en serio. Acepto, dijo al fin, pero con una condición. La carrera es mañana al amanecer, y si pierdes, no solo me das tus tierras, también te largas del pueblo, para siempre. Marta asintió. Trato hecho. El amanecer llegó con un cielo rojo sangre. El pueblo entero se reunió en el mismo lugar donde había sido la carrera meses atrás, cuando Tomás y Marta se conocieron. Pero esta vez, las apuestas eran más altas. Esta vez, no era solo orgullo lo que estaba en juego. Era la vida entera de Marta. Ella montaba a Tormenta, su yegua negra de crines plateadas. Sullivan montaba a Diablo, un
semental negro y enorme que había ganado todas las carreras del norte. Era una bestia, un animal de guerra. Pero Tormenta era más que un caballo. Era el corazón de Marta hecho carne. Tomás estaba de pie junto a la línea de salida, con los puños apretados y el corazón en la garganta. «Puedes hacerlo», le dijo a Marta. Ella lo miró y sonrió. «Lo sé». El disparo salió, y los caballos arrancaron. El polvo se levantó como una nube dorada. Los cascos golpeaban la tierra con furia. Sullivan montaba como un demonio, azotando a Diablo con el látigo, gritándole, forzándolo. Marta montaba con gracia, con amor, susurrando palabras en yaqui a Tormenta, pidiéndole que corriera no por obligación, sino por libertad. Subieron la colina, bajaron hacia el río seco. El semental de Sullivan era más fuerte, más grande, pero Tormenta era más rápida, más ágil, y Marta sabía cada piedra, cada curva, cada rincón de ese camino. Lo había recorrido 1000 veces en su vida. Era su tierra, y nadie conocía su tierra mejor que ella. En la última recta, Sullivan y Marta iban hombro a hombro. El público rugía, los gritos se mezclaban con el viento. Y en ese momento, Marta cerró los ojos, respiró hondo y le habló a Tormenta con el corazón. «Una vez más, hermana, una última vez». Tormenta respondió con un estallido de velocidad que parecía imposible. Sus patas apenas tocaban el suelo, volaba, y cuando cruzó la meta, iba 3 cuerpos adelante de Diablo. Marta había ganado. El silencio cayó sobre el pueblo como una bendición. Y luego, lentamente, los peones de la hacienda empezaron a aplaudir. Y luego los comerciantes. Y luego, incluso algunas mujeres del pueblo que siempre la habían juzgado. Porque en ese momento, todos entendieron algo. Marta Domínguez no era solo la India gorda, era una leyenda. Sullivan bajó de su caballo con el rostro rojo de rabia y vergüenza. Caminó hacia Marta con los puños apretados, como si fuera a golpearla, pero Tomás se interpuso entre ellos. «Ya perdiste», dijo con voz firme. «Ahora vete». Sullivan lo miró con odio, pero sabía que había perdido, y que si no se iba ahora, el pueblo lo destruiría. «Tonte, andien de tarremera, andien de tarremera, andien de tarreme». «Esto no termina aquí», gruñó. «Sí», respondió Marta con calma. «Sí termina». Y Sullivan, derrotado, montó su caballo y se fue. Para siempre. Los días que siguieron fueron de celebración y de reconstrucción. La hacienda volvió a la vida. Los corrales fueron reparados. Las cosechas fueron sembradas. Y por primera vez en años, Marta podía caminar por el pueblo sin sentir las miradas de desprecio. No todos la aceptaban, no todos la querían, pero todos la respetaban. Y con Tomás a su lado, Marta empezó a construir algo que nunca había tenido: un hogar. No solo un lugar físico, sino un lugar en el corazón. Un lugar donde podía ser vulnerable, donde podía ser amada, donde podía ser simplemente Marta. Una tarde, mientras descansaban bajo el mezquite, Tomás la miró y le preguntó: «¿Eres feliz?». Marta pensó en la pregunta. Pensó en todos los años de soledad, de dolor, de lucha. Y luego pensó en este momento, en este hombre, en esta vida que habían construido juntos. «Sí», respondió, «soy feliz». Y Tomás sonrió. Porque eso era todo lo que necesitaba escuchar. Querida mujer que me lees, querido corazón que late al otro lado de esta historia. Si algo aprendí en mi vida, es que el amor verdadero no llega cuando estás rota esperando que alguien te arregle. Llega cuando estás de pie, cuando ya aprendiste a sostenerte sola, cuando ya no necesitas a nadie pero eliges compartir tu fortaleza con alguien que la valora. Me llamaron la India gorda, me llamaron bruja, viuda negra, mujer sin Dios. Y yo llevé esos nombres como cicatrices de guerra, porque no me rompieron, me hicieron más fuerte. Tomás no me salvó, yo ya me había salvado sola. Pero él me dio algo que no sabía que necesitaba: compañía, respeto, amor sin condiciones. Y eso, querida mujer, es más valioso que todo el oro del mundo. Hoy, años después, cuando veo el sol caer sobre mis tierras, cuando escucho el relinchar de los caballos y el canto de los peones trabajando, sé que gané. No porque derroté a Sullivan,
sino porque recuperé algo que me habían arrebatado desde niña: mi dignidad, mi libertad, mi derecho a existir sin pedir permiso. Así que a ti, mujer que cargas con el peso de las miradas ajenas, que soportas los insultos, que luchas en silencio, levántate. No esperes que el mundo te dé permiso para ser poderosa. Tómalo. Reclámalo. Es tuyo. Y cuando encuentres a alguien que te vea de verdad, que te respete de verdad, que te ame de verdad, no tengas miedo de abrirle las puertas de tu corazón, porque el amor no es debilidad. El amor es la fuerza que nos sostiene cuando todo lo demás se derrumba. Yo fui la India gorda. Y hoy soy Marta. Simplemente Marta. Y eso es más que suficiente. Con amor y fuerza, Marta Domínguez, la India gorda que nunca se arrodilló. Comenta, ¿desde qué ciudad estás viendo esta historia? Y suscríbete al canal.